Aquí tenemos el escaleno y el músculo escaleno medio. Aquí podemos ver el pequeño segmento anterior al escaleno anterior. Es el segmento anterior anteroescalénico, el segmento interescalénico y el segmento postescalénico de la arteria subclavia. Esta arteria va a pasar inferiormente al músculo subclavio que se inserta inferiormente a la clavícula. Y cuando pasa inferiormente a este músculo se va a cambiar de nombre de arteria subclavia a arteria axilar. De ahí, del axilar se va a dirigir al brazo. En la fosa axilar se va a dirigir al brazo y se va a llamar arteria braquial. A nivel de la fosa del codo se va a dividir en dos, en una arteria radial y en una arteria cubital. Como signo de referencia podemos tomar el pulso cubital, el pulso radial y que venía de la continuación de la arteria subclavia. Entonces, esta arteria se va a originar a varias ramas, como la vertebral, la torácica interna, la tiroidea inferior, la cervical transversa, la dorsal de la escápula y aquí podemos observar que en el lado izquierdo la arteria subclavia nace directamente del callado aórtico y en el lado derecho en una bifurcación del tronco brachiocefálico. Aquí podemos ver el ramo dorsal de la escápula de la arteria subclavia y también entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio vamos a encontrar el plexo braquial en el hiato escalénico y en este plexo braquial vamos a ver el primer nervio, el segundo nervio, el tercer nervio. El primer nervio se va a llamar primer tronco primario principal. El del medio va a ser el segundo tronco primario principal y el inferior va a ser el tercer tronco primario principal. Estos troncos van a resultar de la fusión de los nervios de C5, C6. El C7 va a formar un solo, el solito va a formar el tronco, el segundo tronco primario principal. Ahí tenemos el nervio cervical 5, el sexto nervio cervical, el C6, el C5 y C6 van a formar el primer tronco cervical. El C7 va a formar solo el segundo tronco primario principal. Y tenemos el nervio cervical 8 y el nervio torácico 1 van a formar el tercer tronco primario principal. Estos van a formar el plexo braquial y en algunos casos mencionamos que el primer tronco primario principal va a recibir unas ramas nerviosas del nervio C4 que lo podemos observar aquí, que va a dar una rama para el para el primer tronco primario principal.
Después estos nervios van a... cada tronco principal primario se va a dividir en dos ramos, en una rama anterior y en una rama posterior. Vemos el segundo también, su rama anterior y su rama posterior. Y el tercer tronco primario principal va a dar también una rama anterior y una rama anterior y una rama posterior. En esta pieza cadavérica podemos ver la clavícula como punto de referencia, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Vamos a encontrar la región supraclavicular superiormente a la clavícula, y aquí podemos ver el triángulo supraclavicular. Que va a estar delimitado por la clavícula abajo, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo omoioideo. Como contenido vamos a tener la arteria subclavia y el plexo braquial. Ese va a ser el triángulo supraclavicular. Aquí observamos el paquete vasculonervioso cervical con la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida interna. Retirando el paquete vasculonervioso del cuello, vamos a observar la arteria subclavia, la bifurcación de la arteria carótida común la bifurcación del tronco brachiocefálico en arteria carótida común y en arteria subclavia. Ahí tenemos el músculo escaleno anterior y las porciones de la subclavia, la anteroescalénica, la interescalénica y la postescalénica. El músculo escaleno anterior se va a extender desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6 hasta la primera costilla en el tubérculo de Lisfranc. El músculo escaleno medio se va a extender desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales 2, 3, 4, 5, 6 y a veces 7 y hasta la parte posterior del tubérculo de Lisfranc en la primera costilla también. Y el músculo escaleno posterior se va a insertar desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4, 5, 6 y 7 hasta la segunda costilla. Aquí podemos observar el músculo largo del cuello, el músculo largo del cuello, el músculo escaleno anterior y la arteria subclavia forman el triángulo de Waldeyer. Y vamos a ver el trayecto en este triángulo de la arteria vertebral. Aquí podemos ver la arteria vertebral que se va a encontrar
detrás del tronco del tronco tiro bisérvico escapular. Aquí tenemos la arteria bisérvica, la arteria tiroidea inferior y la cervical ascendente, la cervical transversa y la arteria supraescapular, que se va a dirigir hacia el omóplato. Ahí vemos el tronco tiro bisérvico escapular. El tronco tiro bisérvico escapular. Vamos a tener también además de la arteria vertebral. En la tercera porción, en la porción postescalénica, tenemos que observar las ramas escapular posterior, aquí vemos el tronco medio en la tercera porción de la arteria subclavia, que va a ser la arteria escapular posterior o la arteria dorsal de la escápula. Aquí podemos ver la luz de la arteria mamaria interna o torácica interna. Aquí podemos observar la vena subclavia. Y entre la vena subclavia y la arteria subclavia vamos a encontrar el músculo escaleno anterior. Esta porción va a ser la porción preescalénica. La siguiente va a ser la porción interescalénica y más posterior vamos a tener la porción posescalénica. En la porción preescalénica va a dar dos ramas ascendentes, que la más superficial va a ser el tronco tiro bisérvico escapular, que va a tener como ramos a la tiroidea inferior, a la cervical ascendente, a la cervical transversa y a la supraescapular. Ahí vemos la arteria vertebral, que va a ser otra rama de la arteria subclavia. Las ramas interescalénica no se pueden observar, pero van a ser una ascendente y una descendente. Y en la parte postescalénica, que pasa por encima del plexo braquial, vamos a ver la rama dorsal de la escápula, que va a cruzar por el plexo braquial a nivel del segundo tronco principal primario. Y en esta región de la arteria subclavia también podemos ver la luz de la arteria mamaria torácica interna. Aquí podemos observar en la región supraclavicular, principalmente la arteria subclavia y la vena subclavia. En esta parte vamos a ver la porción preescalénica y la porción posescalénica.
Em, Ahí vemos la arteria subclavia con relación al músculo escaleno anterior y también se ven las ramas de la arteria tirobicervicoescapulares y van a pasar delante del músculo escaleno anterior. En relación al músculo escaleno anterior también vamos a encontrar el nervio frénico que se va a dirigir a inervar al músculo diafragma entre el tórax y el abdomen. Y en esta parte podemos observar el plexo braquial con sus ramas nerviosas de C5, C6, C7, C8 y T1. El plexo braquial se va a dirigir a inervar al miembro superior, pero va a tener relación con la arteria subclavia que también va a irrigar al miembro apendicular superior. Aquí podemos ver la vena subclavia. La vena subclavia se va a unir a la vena yugular interna y van a formar el tronco brachiocefálico venoso derecho. Aquí tenemos la vena yugular interna. Y en relación a esta vamos a tener el nervio frénico que se va a encontrar en este caso delante de la vena yugular y de la desembocadura cerca al tronco brachiocefálico venoso derecho. La arteria subclavia se va a dirigir desde el tronco brachiocefálico, a diferencia del otro lado que van a ser directamente desde el callado aórtico. Aquí podemos ver esta ocasión que es el nervio vago, que va a estar en relación con el nervio recurrente y se va a dirigir hacia arriba y al nervio laringio recurrente que se va a dirigir hacia arriba y vemos el movimiento. Con el que va a formar el asa cervical. Aquí vemos otra asa cervical que la va a formar la cadena simpática y podemos ver el ganglio estrellado o estelar. Ahí la vemos y este va a encontrarse en relación a la arteria carótida primitiva y con el tronco tirobicervico escapular. Este es el ganglio estrellado o el ganglio de Neubauer.
Aquí tenemos el tronco tirobicérvico escapular y superiormente al ganglio estelar o estrellado. Se encuentra en el triángulo de Waldeyer, que va a estar limitado por el músculo largo del cuello, la clavícula y en el vértice se va a fijar la arteria tiro bicérvico escapular. Aquí vemos las ramas de la arteria subclavia. Aquí vemos el tronco tiro bicérvico escapular. Este tronco va a estar en relación con la parte inferior del borde medial del músculo escaleno anterior o del borde interno del músculo escaleno anterior. Este tronco, que es el que estamos señalando, va a tener el nacimiento de la porción escalénica de la arteria subclavia y se ubica a nivel de la porción, a nivel del borde medio del músculo escaleno anterior. Las ramas que va a dar va a ser la escapular superior o la dorsal de la escápula, la tiroidea inferior, la cervical transversa y la cervical ascendente. Que se va a hacer arteria satélite del nervio frénico, cerca al nivel del nacimiento de este tronco, pero inferiormente se va a encontrar otra rama de la subclavia en la región preescalénica. Esta rama va a ser la segunda rama colateral de la arteria subclavia en la porción preescalénica. Esta va a ser la arteria mamaria interna o torácica interna. Van a ser casi al mismo nivel del tronco tirobicérvico escapular, de la arteria subclavia también. Y cruzando el tronco tirobicérvico escapular y la arteria torácica interna o la mamaria interna, va a cruzar el nervio frénico entre las ramas cervical transversa y escapular superior, y la mamaria interna anteriormente va a cruzar el nervio frénico, que va a dirigirse a inervar al músculo diafragma en su trayecto hasta llegar hasta la parte media del tórax y el abdomen. También podría tener un trayecto por delante, pero en esta pieza se dirige posteriormente a la arteria mamaria interna o torácica interna. La siguiente rama colateral va a ser la arteria vertebral. Esta también se va a encontrar en la región preescalénica de la arteria subclavia. Y esta arteria van a ser posteriormente al tronco tirobicérvico escapular. Desplazamos la arteria tiroidea inferior y en el fondo vamos a observar la arteria vertebral, que es rama colateral de la arteria subclavia en su porción preescalénica, y esta se va a dirigir
Tenemos el tronco tirobicérvico, tronco tirobicérvico escapular, la arteria torácica interna y la arteria vertebral. Estas van a ser las ramas colaterales de la porción preescalénica de la arteria subclavia. La arteria vertebral se va a acompañar, y va a estar en relación con el ganglio estelar o ganglio estrellado de Neubauer. Y el ganglio estelar va a nacer de la rama simpática que va a pasar a rodear a la arteria subclavia y va a formar el asa simpática de Buysen. Esta va a resultar de la fusión del ganglio simpático cervical inferior con el primer ganglio simpático torácico. Aquí podemos identificar otra rama colateral de la arteria subclavia en su porción preescalénica. Se encuentra algo posteriormente y lateralmente al tronco tirobicérvico escapular, desplazando lateralmente el músculo escaleno anterior. Vamos a poder observar el tronco cérvico intercostal, que va a ser una rama colateral de la arteria subclavia en su porción preescalénica. Van a ser de la cara posterior de la porción preescalénica de la arteria subclavia y la posterior y lateralmente al tronco tirobicérvico escapular. En su porción en su porción posescalénica vamos a ver esta rama colateral que se va a encontrar. Esta es lateralmente al escaleno anterior. Va a ser la arteria escapular posterior o la arteria dorsal de la escápula. Se va a dirigir a la escápula, al omóplato, a través de los plexos nerviosos del segundo tronco principal primario. Va a llegar al ángulo superior de la escápula y se va a unir con la arteria escapular superior y la arteria escapular inferior para formar el circuito periescapular. Aquí podemos observar la cateterización venosa subclavia. Se da en la unión de los dos tercios laterales y el tercio medial. El confluente yugulosubclavio se va a encontrar por detrás de la articulación esternoclavicular. Entonces la aguja se va a dirigir por debajo de la clavícula en la dirección de la flecha roja. Se va a puncionar con la aguja para guiar el trayecto hasta la vena subclavia. Y se va a puncionar con el dispositivo con la misma dirección y vamos a pasar detrás de la clavícula hasta llegar a la sangre, hasta que salga sangre venosa. Entonces ya hemos llegado dentro del vaso.
se avanza y se inserta la guía hasta la arteria aurícula derecha.